¿Alguna vez te has dirigido a tu cuerpo como si realmente pudiera escucharte? Puede sonar extraño al principio, pero lo cierto es que muchas personas pasan toda su vida ignorando una verdad espiritual que está actuando en silencio día tras día. Cada palabra que pronuncias tiene una energía que no solo influye en tu mente y emociones, sino que también impacta directamente en la manera en que tu cuerpo funciona. Hay un poder inmenso escondido en lo que decimos, y ese poder no es simbólico ni imaginario. Es una realidad espiritual que moldea nuestra salud, nuestro ánimo y hasta nuestro destino. A la antigua sabiduría contenida en el libro de Proverbios nos deja una advertencia poderosa. La vida y la muerte están en poder de la lengua, y quienes la aman comerán de sus frutos. Esto no es una metáfora literaria ni una exageración religiosa. Es una clave espiritual que muchos han olvidado, pero que sigue operando cada vez que abrimos la boca. Hoy vamos a explorar algo que podría transformar profundamente la forma en que hablas contigo mismo. Vamos a descubrir cómo tus palabras pueden ser el inicio de una restauración profunda, o, por el contrario, el detonante de un desgaste silencioso que afecta todo tu ser. No se trata de técnicas de motivación, ni de pensamiento positivo. Vamos a hablar de diseño divino. Vamos a hablar del plan de Dios que une tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en una armonía que solo puede activarse cuando decides alinearte con la verdad del cielo. Piénsalo por un momento. ¿Te has detenido alguna vez a reflexionar en cómo hablas sobre tu salud, sobre tu estado físico, sobre tu energía diaria? ¿Has considerado que esa frase que sueltas casi sin pensar, como estoy agotado, no doy más, podría estar funcionando como una orden directa a tu sistema inmunológico, a tus hormonas, a cada célula que te mantiene en pie? No lo decimos con miedo, lo decimos con claridad muchas veces. Las personas se están saboteando a sí mismas con el simple acto de hablar cada vez que pronuncias algo. Estás sembrando una semilla. Esa semilla no solo tiene contenido emocional, sino también una carga espiritual. Si constantemente hablas en contra de lo que Dios ya ha declarado sobre tu vida, lo que estás haciendo es activar un patrón de autodestrucción disfrazado de root. Estás entregándole a tu cuerpo instrucciones que contradicen su diseño original, ese que fue escrito por el Creador. Las Escrituras insisten una y otra vez en la importancia de la lengua, porque saben lo que muchas veces ignoramos, que no estamos simplemente comunicándonos, estamos construyendo realidades. Cada palabra tuya es una orden, una llave que abre o cierra puertas invisibles en el ámbito físico y espiritual en tu cuerpo. No es una máquina desconectada, no es un objeto que funciona por sí solo. Es el lugar donde habita el Espíritu de Dios. Y como todo templo, responde al tono, a la atmósfera y al lenguaje que se usa en su interior. Lo que tú declaras sobre tu cuerpo moldea directamente su funcionamiento. Sí, las palabras tienen ese nivel de autoridad y este principio no es nuevo. Está presente desde el principio de los tiempos. En el Génesis, cuando todo era un caos y la tierra estaba vacía, Dios no levantó muros ni moldeó estructuras con sus manos. Él habló, y al hablar, creó. Sea la luz, dijo y la luz obedeció. Esa misma lógica espiritual sigue activa hoy. No ha perdido vigencia. Cuando tú hablas, también estás creando. Tal vez no estás creando planetas ni galaxias, pero sí estás moldeando tus pensamientos, tus emociones, tu salud y tu entorno. ¿Ves por qué no es irrelevante decir, me siento fatal? Seguro me estoy enfermando, esto no tiene remit, porque cada una de esas frases se convierte en una semilla que siembras en tu cuerpo y en tu espíritu. Lo más alarmante es que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Nos hemos acostumbrado tanto a hablar desde el agotamiento, la queja o el miedo, que ya no notamos
el daño que nos estamos provocando. Pero hay una buena noticia. También puedes reprogramarte. Puedes comenzar a hablar vida. Puedes usar tu boca para construir salud, para activar procesos de restauración, para alinear tus pensamientos y tus células con el plan perfecto que Dios ya tiene para ti. No necesitas fórmulas mágicas, necesitas palabra con propósito, palabra que salga de tu fe, no de tu frustración. Y esto no es una teoría, es un principio espiritual demostrado una y otra vez en la vida de Jesús. Recordemos aquella escena impactante que se narra en el Evangelio de Marcos. Una niña había muerto. La casa entera estaba llena de dolor, los rostros estaban cubiertos de lágrimas, la atmósfera estaba cargada de desesperanza, pero Jesús no se dejó afectar por lo que veía, ni por lo que escuchaba. Él tenía una confesión distinta. Cuando llegó, dijo algo que descolocó a todos. ¿Por qué tanto llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Las personas se rieron, lo ridiculizaron. Pero él no retrocedió, él no dudó. Se acercó a la niña, la tomó de la mano y le habló en Taletakumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y el cuerpo respondió. El espíritu volvió. La vida se activó con una sola frase. Eso es autoridad. Eso es alineación con el cielo. Jesús no necesitó repetirlo. No suplicó. No improvisó. Él sabía el poder que hay cuando hablas desde lo eterno. Y ese mismo poder está disponible para ti. No porque seamos dioses, sino porque fuimos creados a imagen del Dios que habla, y las cosas suceden. Recuerda, cada palabra tuya es una herramienta. Puede ser un martillo que destruye o una semilla que sana. Muchos oran pidiendo sanidad, pero cancelan su oración minutos después con comentarios que revelan duda, resignación o desesperanza. Le piden a Dios que actúe, pero luego dicen: esto ya no tiene solución, o creo que me voy a tener que acostumbrar a vivir así. Frases como esas no son simples opiniones, son decretos, son alianzas verbales con una realidad contraria a lo que Dios quiere para ti. Y el enemigo lo sabe. Él no necesita tocar tu cuerpo directamente para dañarte, solo necesita que tú lo hagas por él con tu boca. Solo necesita que tu confesión contradiga tu fe. Y entonces, el ambiente queda listo para que la enfermedad se instale. Pero tú no fuiste creado para vivir así. Fuiste creado para vivir en plenitud. Y una de las armas más poderosas que Dios te ha dado para proteger esa plenitud es tu lengua. Por eso, no es casualidad que el apóstol Santiago haya comparado la lengua con un diminuto timón que, a pesar de su tamaño, tiene la capacidad de dirigir embarcaciones gigantes en medio de tormentas violentas. También la asemeja a una chispa pequeña capaz de encender un incendio que devora bosques enteros. Esas imágenes no son meramente ilustrativas, nos revelan una realidad impactante. Aunque la lengua sea uno de los órganos más pequeños del cuerpo, su influencia es monumental. Puede activar procesos de sanidad profunda. Puede dar nueva vida donde parecía no haber esperanza. Pero si no está sujeta a la guía del Espíritu, también puede convertirse en el origen invisible de enfermedades, caos y desgaste físico. Hay personas que llevan años atravesando malestares crónicos, síntomas persistentes, dolencias para las que no encuentran explicación. Han visitado médicos, se han hecho exámenes, han probado tratamientos de todo tipo, pero los resultados siguen siendo confusos o inexistentes. Y si la raíz de ese dolor no está en el cuerpo, sino en las palabras, y si la enfermedad no comenzó con una infección, sino con una frase, hay quienes crecieron escuchando afirmaciones negativas, como tú siempre fuiste débil, seguro vas a enfermarte como tu padre. Después de los 40, todo empieza a fallar. Y esas palabras, repetidas una y otra vez, se
convirtieron en creencias y esas creencias terminaron moldeando la salud. Hoy Dios quiere romper esas cadenas invisibles. Hoy te está llamando a hablar diferente, no según lo que has vivido, sino según lo que Él ha dicho de ti. Es tiempo de decir, con autoridad, a mi cuerpo es fuerte, porque fue diseñado por el Creador de todo lo que existe. Me sales al plan perfecto que Él trazó desde el principio. Mi sistema inmunológico no está solo funcionando. Está protegido, activo, alineado con el cielo. Y no necesitas sentirlo para decirlo. No esperes que los síntomas desaparezcan para comenzar a declarar la verdad. Porque la fe auténtica no nace de lo que se ve, sino de lo que se cree. Habla desde la promesa, no desde la evidencia. En la visión poderosa que encontramos en el libro de Ezequiel capítulo 37, vemos una escena que cambia completamente nuestra percepción espiritual del cuerpo. Dios lleva a su profeta a un valle lleno de huesos secos, un lugar sin vida, sin esperanza, sin posibilidad de restauración humana. Sí, un lugar sin vida, sin esperanza, sin posibilidad de restauración humana. Y en ese escenario imposible, Dios lanza una pregunta que sigue resonando en nosotros. ¿Crees que estos huesos pueden volver a vivir? Ezequiel, con humildad, reconoce sus límites y responde: Señor, solo tú lo sabes. Pero lo sorprendente es lo que Dios le ordena a continuación. No le pide que toque los huesos. No le dice que los recoja ni que ore. Le dice: hablan, profetizan, declara sobre estos huesos secos, que escuchen la palabra del Señor. Ezequiel obedece. Algo milagroso sucede, a los huesos comienzan a moverse, a buscarse entre sí, a unirse. Luego viene la carne, los nervios, la piel. Finalmente, el aliento de vida entra en ellos. Lo que estaba muerto se levanta. Lo que parecía perdido se recupera. Este relato no es una fábula, ni un símbolo vacío. Es una revelación del modelo espiritual que Dios nos entrega, aun cuando su palabra es pronunciada con fe y autoridad. Lo imposible comienza a cambiar. Y ese modelo no es solo para los profetas, es para ti. Es para todo aquel que ha nacido del Espíritu. Tu cuerpo no es una prisión, ni un enemigo. Es un compañero de misión. Y está esperando ser dirigido, no por la queja, sino por la convicción. Está diseñado para responder a la voz que lo instruye, con amor y con verdad. Por eso, cuando reconoces que eres templo del Espíritu Santo, dejas de maldecir tu cuerpo por el dolor que sientes, y comienzas a hablarle como quien cuida algo sagrado. Le dices: vas a sanar, vas a recuperar fuerza, serás un instrumento útil en las manos de Dios, no una barrera. Serás parte del milagro. Y aunque el proceso de restauración no se complete de inmediato, algo comienza a suceder, porque las palabras cargadas de fe crean una atmósfera diferente. Las declaraciones, alineadas con el cielo, siembran nuevas posibilidades. Cuando tú dices con firmeza: por las heridas de Cristo ya he sido sanado, no estás pronunciando una frase vacía, estás trayendo al presente una transacción eterna que fue sellada en la cruz. Cada vez que hablas vida, estás recordándole a tu cuerpo que fue creado para alabar a Dios, no para vivir limitado por diagnósticos humanos. Muchos hombres y mujeres de fe han dado testimonio de esto. Personas que recibieron informes médicos devastadores, pero que se negaron a repetir lo que el mundo declaraba. En lugar de eso, comenzaron a declarar lo que Dios ya había dicho día tras día. Afirmaban con sus labios lo que aún no veían. Daban gracias por su sanidad antes de que se manifestara. Hablaban con confianza a sus órganos, a sus tejidos, a sus sistemas internos, como quien sabe que el cielo tiene la última palabra. Poco a poco, lo que parecía definitivo comenzó a retroceder. No porque tuvieran una fuerza sobrenatural en sí mismos, sino porque se conectaron
con el poder de una verdad eterna. Se alinearon con la voz de Dios. Y cuando eso ocurre, cuando la boca del hombre se une a la boca de Dios, ya no hay enfermedad que pueda permanecer, porque la palabra del Señor no trae muerte, trae vida, y no cualquier vida, vida abundante, plena, restaurada en David. No era solo un adorador, era un hombre que entendía los códigos espirituales, sabía cómo hablarle a su alma, y también comprendía el impacto de sus palabras sobre su cuerpo. En uno de los salmos más conocidos y poderosos, el 103, no solo clama al Señor con el alma, sino que activa algo más profundo. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y enseguida declara, con plena convicción, Él perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. No algunas, no las menos graves, no las que parecen más fáciles de resolver. Todas su confesión. No dependía de sus emociones del día, ni de lo que sentía. Se sostenía en una certeza mayo eran, el carácter inmutable de su Dios. Y cuando tú comienzas a hablar con esa misma certeza, no desde la emoción, sino desde la verdad revelada, algo en tu interior se transforma. Al pronunciar palabras que reconocen el poder divino sobre tu cuerpo, la fe se activa, y con ella, la presencia de Dios empieza a manifestarse, no solo en lo invisible, sino en cada rincón físico de tu ser. Porque el Espíritu Santo no se limita al alma ni al ámbito espiritual. Él también opera en lo tangible, y una de sus formas más efectivas de obrar es a través de lo que tú declaras con tus labios. Por eso, hoy es un momento clave. Hoy tomar la decisión consciente de romper con toda palabra que haya sembrado oscuridad en tu cuerpo. Hoy es el día de liberarte de esas frases que repetiste sin pensar. Estoy agotado, esto no tiene solución, no aguanto más. No porque Dios se ofenda por tus quejas, sino porque cada vez que las pronunciaste, debilitaste tu interior. Pero hay esperanza incluso para eso. Tus palabras pueden ser redimidas, y tu cuerpo restaurado. Todo comienza con una elección: hablar. No esperes a que tu cuerpo mejore para comenzar a declarar sanidad. Declara sanidad hasta que tu cuerpo lo crea, lo escuche y lo asimile. Háblalo con autoridad, con seguridad, con la confianza de que no estás solo. La misma voz que hizo temblar a los huesos secos en el valle de Ezequiel está disponible para resonar en tu vida hoy. Y si sientes que no tienes las palabras, no te preocupes. Tienes una fuente inagotable, la palabra de Dios. Empieza ahí, en voz alta, como quien reclama una herencia olvidada. Por sus heridas fuimos nosotros curados. Isaías capítulo 53 versículo 5. No lo digas como un ritual vacío, dilo como quien recuerda que hay un pacto sellado en sangre. Dilo como quien instruye a su cuerpo a regresar a su diseño original. Porque tu cuerpo no fue creado para vivir limitado por dolencia. Fue creado con un propósito mayor en reflejar la gloria de Dios. Cuando tú hablas con esa convicción, cuando tus palabras se alinean con lo que el cielo ya ha decretado, se abren dimensiones nuevas. El cuerpo responde. La restauración se activa. Pero no es tu voz la que tiene poder. Es la palabra de Dios. Cuando habita en tu voz, lo que transforma absolutamente todo en la salud no comienza en una sala de hospital, comienza en tu boca, comienza en lo que decides declarar sobre ti mismo. Y hoy, el Señor te recuerda que no necesitas esperar otro diagnóstico para empezar a hablar diferente. No necesitas una nueva prueba médica para sembrar vida en tu interior. Hoy puedes empezar a profetizar sobre tu cuerpo. Puedes declarar: mi corazón late con fuerza, mis huesos se renuevan, mi sistema digestivo se equilibra, mis pulmones se llenan de aire con libertad, mi mente está clara, tranquila, estable. No lo haces porque todo esté perfecto en este momento.
Lo haces porque sabes que fuiste diseñado para vivir en plenitud, porque no caminas por lo que ves, sino por lo que crees, y tú crees que fuiste formado a imagen de un Dios completo, fuerte, lleno de vida. Entonces, ahora que lo sabes, ¿qué le vas a decir a tu cuerpo hoy? Porque lo que digas, tu cuerpo lo escuchará, lo tomará como una instrucción, porque el cuerpo no actúa al azar. No funciona de manera independiente. Fue diseñado para recibir dirección, y esa dirección no proviene del miedo, ni del análisis humano, ni del pronóstico médico. Viene de una fuente superior, viene de la palabra de Dios. Y cuando el cuerpo recibe esa voz, la voz con la que fue formado desde el principio, algo empieza a alinearse por dentro, porque todo en ti fue creado para responder a esa palabra, desde el funcionamiento de tus órganos hasta los latidos. Nada de lo que eres escapa al poder que hay en lo que Dios dice. El libro de Hebreos nos da una revelación contundente. El Hijo sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Eso incluye tu sistema inmune, tu sistema nervioso, cada célula que te mantiene con vida. No hay rincón de tu organismo que no esté sujeto a esa autoridad suprema. Por eso cuando tu boca se alinea con esa palabra, cuando hablas desde la fe y no desde el temor, tu cuerpo lo reconoce como un eco de su origen. No se trata de repetir frases positivas como si fueran conjuros. Se trata de establecer un acuerdo con lo que ya fue decretado en la eternidad. Isaías nos recuerda un principio inmenso. Así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá aquello para lo cual fue enviada. Esa palabra tiene dirección, propósito y resultado. Y cuando tú la haces tuya, cuando la declaras con convicción, su efecto empieza a materializarse en tu cuerpo. No es ajeno a esa dinámica espiritual. Fue formado a partir de ella. Y cuando escucha la misma voz que lo creó, empieza a responder con exactitud. Tu sistema interno se ordena, tus funciones vitales se ajustan. La restauración empieza a tomar forma, porque la voz del Espíritu no solo es poderosa, también es precisa. Ella conoce cada parte de ti y lleva dentro de sí el plano original de tu bienestar. En incluso Jesús, cuando fue enfrentado por la tentación en el desierto, no usó fuerza ni razonamientos humanos. No se defendió con ideas propias, respondió con lo que estaba escrito. A cada provocación, su respuesta fue clara: en escrito está, porque entendía que la palabra no solo instruye, sino que establece autoridad. Él venció declarando la verdad del Padre. Y esa misma estrategia está disponible para ti. Entonces, cuando enfrentes un síntoma, una crisis de salud, una palabra negativa, que tu primera reacción no sea la desesperación, que sea la alineación con lo que ya fue escrito. Si la palabra afirma que por sus llagas fuimos sanados, entonces tu boca debe afirmarlo también, no porque lo estés sintiendo ahora, sino porque es una verdad eterna que transforma la realidad actual. En el cuerpo no necesita explicaciones, necesita dirección. Y la máxima dirección espiritual ya fue dada. El Salmo 107 nos revela un principio que no caduca. Envió su palabra y los sanó, y los libró de su destrucción. Esa palabra sigue viva, y sigue sanando. No fue un procedimiento clínico, no fue un medicamento, tampoco fue una terapia experimental, fue simplemente su palabra. Esa misma palabra que, como dijo Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 63, es espíritu y es vida. No es tinta sobre papel, ni una idea bonita que inspira por un momento. Es vida en estado puro, es espíritu activo, energía divina capaz de transformar la materia. Y en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se nos revela algo aún más profundo. Esa palabra no es estática ni simbólica, es viva y poderosa, tiene filo,
como una espada que corta con precisión quirúrgica, penetrando hasta lo más oculto del ser humano, atravesando pensamientos, intenciones, huesos, médula, y llegando donde nada más puede tocar. No estamos hablando de sensaciones pasajeras ni de impulsos emocionales. Estamos hablando de una operación espiritual real, precisa y contundente. Cuando esa palabra es recibida desde el corazón y declarada con fe genuina, comienza un proceso de restauración que no solo cambia el ánimo, sino que transforma lo físico. No es algo que se queda en lo invisible. Toca cada célula, cada sistema, cada órgano. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, vemos una escena que ilustra esto de forma asombrosa. Un rey está enfermo y recibe de parte del profeta una palabra dura: no ordena tu casa, porque vas a morir. Pero lo que sucede después cambia todo. En el rey no se queda en resignación, se da la vuelta, se aparta, se dirige a Dios en oración y alinea su corazón con la voluntad divina. Y antes de que el profeta salga del recinto, recibe otra palabra del cielo: he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas, yo te sano. La enfermedad no fue vencida con tratamientos, fue anulada con una palabra del Altísimo. El milagro no dependía del profeta, fue Dios mismo, respondiendo directamente con su voz. Ese modelo sigue vivo. No quedó en los relatos antiguos. Dios sigue hablando hoy. Sigue enviando su palabra como medicina celestial, como dirección, como restauración profunda. Tú la tomas y no solo la escuchas, sino que la haces tuya. Cuando la crees, la repites, la proclamas, tu cuerpo comienza a obedecer ese nuevo mandato espiritual. La enfermedad pierde su autoridad. El diagnóstico deja de tener la última palabra, porque hay una voz mayor, y esa voz es la del Creador. Por eso es vital entender que la verdadera sanidad no comienza en una fórmula médica, sino en el espíritu. La medicina puede ayudar a controlar síntomas, pero solo la palabra puede ir a la raíz. La raíz del quebranto del ser humano no es física, es espiritual. Desde el principio, en el jardín del Edén, fue el pecado lo que abrió la puerta al deterioro, al dolor, a la muerte, pero también desde ese mismo instante, Dios comenzó a liberar palabras de redención, promesas, pactos, declaraciones que apuntaban a restaurar lo que había sido roto, y todo eso culmina en Cristo. En Él, la palabra eterna se hizo carne. Jesús no solo habló palabras de vida, Él mismo era esa palabra, viviente, palpitante, restauradora. Y esa palabra hoy sigue viva. No está atrapada en un libro. Está esperando bocas que la activen con fe. Está esperando que hijos e hijas la pronuncien sabiendo quiénes son y la autoridad que tienen. Cuando tú hablas la palabra de Dios con convicción, no estás haciendo un intento desesperado por convencer al cielo. Estás entrando en acuerdo con una verdad que ya fue decretada. Estás activando derechos espirituales que te fueron entregados por gracia. Estás ordenando, no estás declarando, no dudando. Como dice Jesús en Juan 15, versículo 7, ansí, ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y les será concedido. Esa permanencia no es algo pasivo, no es solo conocer versículos de memoria, es vivir dentro de la palabra, es pensar desde ella, hablar desde ella, actuar en sintonía con ella, y cuando lo que sale de tu boca está alineado con lo que salió de la boca de Dios, entonces el cielo responde en el cuerpo, escucha. Pokis es la voz original, la voz que le dio forma, la voz que lo diseñó desde el principio. El cuerpo no responde al miedo, no responde a la duda, pero reconoce la autoridad que lo formó. Y lo vimos claramente
en la historia de un centurión romano en Mateo capítulo 8. Este hombre no era religioso, no era parte del pueblo de Israel, pero entendía algo clave: el poder de una orden. Se acercó a Jesús pidiendo sanidad para su siervo, y dijo algo que sorprendió al mismo maestro: no es necesario que vengas, solo di la palabra, y mi siervo sanará. Jesús se maravilló ante esa fe, porque este hombre entendía que no se necesitaba un contacto físico ni un acto religioso complejo. Bastaba una palabra dicha con autoridad, y esa palabra fue pronunciada, y el siervo fue sanado, porque el cuerpo sabe obedecer cuando la instrucción viene de la fuente correcta. Ese principio sigue vigente. Si crees que una palabra negativa puede sembrar enfermedad, ¿por qué no creer que una palabra de vida puede revertirla? Si sabes que un comentario destructivo puede afectar tu estado emocional y físico, entonces también debes aceptar que una declaración basada en la verdad eterna puede fortalecer tu cuerpo. Como nos enseña la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero no basta oírla una vez. La fe no se construye con un eco lejano. Necesita repetición. Necesita profundidad. Necesita ser abrazada hasta que se convierta en parte de ti. Tu alma necesita escucharla, pero también tu cuerpo. Porque la fe no es un pensamiento bonito, es un movimiento interior que impacta todo lo que eres. Es una corriente espiritual que fluye desde lo invisible y transforma lo visible. Cuando esa fe se activa, el cuerpo ya no tiene elección, porque deja de estar bajo el dominio de las emociones o del temor, y empieza a responder a la verdad eterna que nunca cambia. Esa verdad es palabra viva, y esa palabra sigue siendo la voz que trae orden, sanidad y plenitud. El cuerpo humano no fue construido para la mentira. Su estructura profunda, su diseño original, su esencia misma, fue moldeada por la verdad. Y esa verdad, en su forma más pura y poderosa, es la palabra del Creador. Cuando el salmista exclama en el Salmo 119, «Jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has dado vida». Está haciendo una declaración que va más allá de la devoción. Está reconociendo una ley espiritual. La vida no brota de emociones cambiantes, ni de circunstancias temporales. Nace de la dirección divina. El término vivificar no es un adorno poético, es una acción concreta. Significa devolver el aliento, levantar lo que estaba cayendo, restaurar lo que se apagaba, y ese soplo de renovación no se queda suspendido en el aire. A lo profundo del alma impacta la mente y se extiende al cuerpo físico, porque la palabra no segmenta tu existencia, ella penetra y transforma cada parte. Si tu estilo de vida está alineado con lo que Dios ha establecido, entonces tu cuerpo también reflejará esa realidad, aunque se resista, aunque presente señales de lucha, eventualmente se rendirá, porque fue formado por esa misma voz que hoy puedes proclamar amén. En el libro de Jeremías, capítulo 1, el Señor le dice algo fascinante al profeta: yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Esta vigilancia no es pasiva ni distante, es un acto de presencia constante, de compromiso absoluto. Dios no olvida lo que ha dicho, y cuando alguien en la tierra se atreve a repetir sus palabras con una fe genuina, Él no se queda indiferente. Actúan, responden, se mueve. Y ese movimiento no solo afecta lo invisible, también invade lo visible, lo corporal, lo tangible, porque su gloria no se manifiesta únicamente en una mente renovada o en un espíritu reconciliado, sino también en un cuerpo que empieza a funcionar como fue diseñado. Cuando llegas a comprender este principio, tus palabras dejan de ser impulsos emocionales
y se convierten en declaraciones reveladas. Cada frase dicha con entendimiento se vuelve como una corriente de vida, una chispa de transformación, una semilla eterna que ha sido sembrada para producir un fruto imparable. No sé, de una opción espiritual entre muchas. Es una urgencia vital, porque cuando alguien se aleja de la palabra, todo se desordena. Y aun si el cuerpo permanece de pie, si no está conectado al propósito de Dios, camina sin dirección. El cuerpo puede tener movimiento y sin embargo estar vacío de sentido. Puede operar en lo básico, pero seguir desconectado del plan celestial. Solo cuando la palabra entra, se activa el propósito, se restablece el sentido, se recupera la identidad. Por eso, cada vez que te acercas a la Escritura, no lo hagas por costumbre. Hazlo como quien se alimenta con urgencia, porque no solo estás nutriendo tu espíritu, estás restaurando tu cuerpo. C.E. Acute LULA. Por C.E. Acute LULA. No es una ceremonia religiosa, es una transfusión viva, es medicina pura, salida del cielo, que entra por tus ojos, pasa por tu boca, recorre tus pensamientos y comienza a sanar desde adentro. Cuando Jesús se acercó al paralítico en Marcos capítulo 2, no se detuvo a explicar ni a dar promesas vagas. Le dijo con una voz firme: levántate, toma tu cama y anda. No hubo rodeos, no hubo duda. La autoridad era tan contundente que el cuerpo no tuvo opción. Obedeció porque esa voz era la misma que lo había diseñado. Este patrón se repite una y otra vez en toda la narrativa bíblica. La palabra no es un mensaje vacío, es una herramienta que transforma, que organiza, que libera, que restaura. Y cuando esa palabra es pronunciada por alguien que ha decidido creer, el cuerpo no se resiste, no porque esté débil, sino porque reconoce su voz original. La diferencia no está en cuántas veces hablas, sino en qué hablas. No se trata de repetir fórmulas, se trata de declarar desde la certeza de que el cielo ya habló. Y cuando tus palabras nacen de esa convicción, estás desatando una energía que no proviene de ti, sino del trono mismo de Dios. Y esa energía no es mística, ni simbólica, ni real. Entra en lo físico, repara tejidos, restablece funciones, reactiva lo que parecía perdido, porque así ha sido desde el inicio, y así seguirá siendo más allá del fin. En todo lo creado pasará, cielos, tierra, sistemas humanos, pero su palabra permanecerá intacta, viva, eterna. Y todo lo que tú alinees con esa palabra será sostenido, será vivificado. Si tu cuerpo está necesitando dirección, no le hables desde el miedo, no te dejes guiar por el diagnóstico. Dale una orden basada en la verdad. No declares lo que ves, declara lo que fue escrito. No te ancles en lo que sientes. Aférrate a lo que Dios ha dicho, porque su palabra no cambia, no envejece, no se debilita con el tiempo. Y cuando te unes a ella, algo empieza a cambiar desde dentro. Desde lo invisible hasta lo palpable, desde el espíritu hasta los huesos, porque la palabra no conoce límites, solo necesita una voz que la libere con fe, con verdad, con poder. A muchas veces, lo que hoy se manifiesta en el cuerpo, no nació en el cuerpo. Su origen fue más profundo en el alma. Ese espacio donde se guardan heridas no sanadas, emociones que nunca fueron procesadas, pensamientos que se repiten como cadenas silenciosas, culpas que se acumulan sin descanso. Todo eso crea un entorno interno que, sin darnos cuenta, se convierte en el punto de partida para dolencias físicas. El cuerpo tiene memoria, sabe interpretar lo que vive el corazón, es sensible a las tormentas internas, y aunque tratemos de ignorarlo, todo lo que se reprime o se oculta en el alma termina reflejándose en el cuerpo. La Escritura es clara en la sanidad que Dios ofrece. No es superficial,
no es solo un alivio externo, es una transformación integral. Jesús, en numerosas ocasiones, sanó enfermedades físicas y al mismo tiempo liberó al alma de sus cadenas. No era una coincidencia. Era un principio eterno en el Evangelio según Marcos. Hay un momento que revela un principio clave del reino. Cuando trajeron al paralítico ante Jesús, muchos esperaban ver una sanidad física inmediata, pero el maestro, con su mirada que atraviesa la superficie, no comenzó por los síntomas visibles. Lo primero que dijo fue: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Esta frase no fue un desvío del milagro, sino el inicio real del proceso. Jesús discernió que lo que bloqueaba la movilidad del cuerpo era una carga interior mucho más pesada. La parálisis externa solo reflejaba una atadura espiritual más profunda. Este patrón se repite a lo largo de toda la historia bíblica. Hay una conexión constante entre el bienestar espiritual y el estado físico del ser humano. El Salmo 32 lo expresa con una sinceridad desgarradora: mientras guardé silencio, mis huesos se iban consumiendo por mi gemir constante. El salmista no está hablando de un simple malestar emocional. Está describiendo cómo el silencio de su alma, el peso no confesado, estaba literalmente afectando la estructura de su cuerpo. Existen dolores que la ciencia no logra explicar, síntomas persistentes que ningún análisis logra descifrar. Y muchas veces, esos males son el eco de un alma que lleva demasiadas cargas desde hace demasiado tiempo. El rencor acumulado, la tristeza que nunca se expresó, la culpa que jamás fue liberada. Todo eso se convierte en un fardo imposible. Y el cuerpo, que fue creado para reflejar la armonía interior, empieza a manifestar el desorden del alma. El ser humano no está dividido por compartimentos estancos. Cuerpo, alma y espíritu fueron diseñados para funcionar como una unidad, sincronizados bajo el gobierno de Dios. Cuando esa armonía se rompe, cuando la conexión con el Creador se debilita, el cuerpo lo percibe. La enfermedad, en muchos casos, no es un castigo, es una alerta misericordiosa. Es el lenguaje físico que señala que algo dentro necesita atención, así como un dolor nos advierte que algo se ha dañado en el cuerpo. Una aflicción persistente puede ser el aviso de un conflicto espiritual que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Jesús fue claro al respecto. Dijo: «A la lámpara del cuerpo es el ojo en sí. Tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz». ¿Qué quiso decir? Que la forma en que percibes la vida, la claridad con la que interpretas tu realidad espiritual, tiene un impacto directo sobre tu salud física. Si tu mirada está contaminada por emociones tóxicas como la envidia, el temor, la amargura o la incredulidad, entonces el cuerpo lo resentirá. No se puede caminar en luz interior y vivir en tinieblas emocionales sin consecuencias. En el libro de Proverbios lo confirma una y otra vez. El corazón alegre hermosea el rostro, pero por el dolor del corazón el espíritu se quebranta. Esa no es una observación estética, es un diagnóstico espiritual. La alegría que nace de un alma en paz rejuvenece, embellece, renueva, pero el dolor no resuelto desgasta, debilita y termina dejando marcas visibles en cada área del ser. Puedes intentar cubrirlo con palabras, con rutinas o incluso con religiosidad, pero lo que no se sana, se expresa. Y el cuerpo, tarde o temprano, lo dice. Otra joya de sabiduría en Proverbios dice: el espíritu del hombre puede resistir la enfermedad, pero ¿quién podrá levantar al que está caído en su interior? La fortaleza interna es clave. Un espíritu vigoroso puede sobrellevar un cuerpo débil, pero cuando el interior colapsa, todo lo demás cae. La enfermedad encuentra terreno fértil, donde no hay esperanza, donde el alma ha perdido su fuerza. Y por eso,
La restauración que Dios ofrece no es superficial. No busca tapar síntomas. Su plan siempre apunta a la raíz. En Isaías, en su capítulo 61, profetiza sobre la misión del Mesías con palabras poderosas. El Señor me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. No dice que vino a dar discursos o a ofrecer teorías. Fue ungido para vendar lo que está roto por dentro. Porque cuando el corazón es restaurado, todo lo demás comienza a alinearse. Jesús no vino a hacer retoques externos. Vino a transformar. Desde lo invisible, un corazón herido no solo duele emocionalmente. Esa herida altera el sistema nervioso, desequilibra la mente, cambia la química del cuerpo, y una de las raíces más venenosas es la falta de perdón. No se trata simplemente de un asunto espiritual abstracto, es un veneno que se filtra lentamente por dentro, afectando cada área del cuerpo. El resentimiento es como un ácido interno, aparentemente está controlado, pero poco a poco va deteriorando todo lo que toca. El alma fue creada para vivir en paz, en comunión, en unidad. Cuando esa armonía se rompe, el cuerpo entra en un estado de alarma constante. Y ningún organismo puede funcionar plenamente cuando está en modo de defensa todo el tiempo. Ese estado de alerta crónico desgasta, envejece, enferma. Por eso, Jesús no enseñó a perdonar como una opción noble. Lo presentó como una urgencia vital, como un paso ineludible para vivir en plenitud. Porque mientras guardes en tu interior lo que debías soltar, no habrá espacio para la sanidad completa. Desejou que eu continue com a próxima parte? Ou prefere que eu finalize esse vídeo com uma chamada à ação emocional e envolvente? Quando eliges perdonar, no solo estás liberando a otros, estás abriendo la puerta para tu propia restauración. Jesús lo expresó con contundencia: si perdonas, serás perdonado. Pero si te niegas a hacerlo, tú mismo te estás cerrando al perdón del Padre. El acto de soltar el agravio no es solo un gesto espiritual, es una llave que desbloquea procesos internos, tanto en el alma como en el cuerpo. Porque mientras una parte de ti esté atada al dolor del pasado, ninguna sanidad podrá manifestarse por completo. El cuerpo necesita libertad para sanar, pero no puede alcanzarla si el alma está encarcelada por la amargura. Por eso, cada vez que Jesús realizaba un milagro, lo hacía desde un punto de partida mucho más profundo, a la limpieza interior. Él no solo restauraba huesos, también restauraba corazones, porque entendía que una persona no puede caminar con libertad si aún arrastra cadenas invisibles a la ansiedad. Por ejemplo, no es simplemente una emoción pasajera, es un veneno silencioso que debilita desde dentro. La preocupación constante interrumpe los ritmos naturales del cuerpo, sabotea el descanso, agota la mente, disminuye las defensas. Por eso la instrucción en la carta a los Filipenses es tan clara como urgente: no se angustien por nada. En lugar de eso, lleven todo a Dios en oración, con clamor y agradecimiento. El resultado: una paz sobrenatural que protegerá su mente y su corazón. Esa paz no es un estado mental positivo, es una fuerza espiritual con efecto físico. Porque cuando el alma entra en reposo, el cuerpo lo sigue. El equilibrio interno se refleja en el ritmo cardíaco, en la respiración, en la función de cada órgano. Pero cuando el alma está inquieta, el cuerpo se desajusta. La presión sube, el insomnio llega, las enfermedades crónicas se activan. Por eso, Dios no solo promete sanarte, también promete sostenerte con su paz. Isaías lo expresó con belleza: tú mantendrás en completa paz al que en ti confía, cuyo pensamiento persevera en ti. Esa promesa no es poesía, es medicina para el alma. Y el alma, cuando está bien alimentada, sustenta al cuerpo. El Salmo 23 lo resume con claridad:
confortará mi alma y me guiará por caminos de justicia. El pastor no guía al rebaño sin antes consolarlo. Dios no te lleva a nuevos niveles sin antes sanar las grietas internas que te debilitan. Aquí es donde debemos hacer una pausa intencional y mirar hacia adentro. ¿Qué heridas aún están abiertas? ¿Qué pensamientos has tolerado por tanto tiempo que ya parecen parte de ti? ¿Qué conflictos sigues arrastrando como si fueran inevitables? Porque mientras eso permanezca, el cuerpo seguirá reflejándolo en distintas formas. La raíz de muchos males no está en lo que comemos o hacemos, sino en lo que cargamos por dentro. Y cuando finalmente permites que Dios intervenga, cuando lo dejas ordenar tu interior, algo empieza a cambiar. Las emociones se estabilizan, la mente se aclara, el cuerpo se alinea, porque nada está fuera del alcance de su poder. Y ese poder no es ajeno al cuerpo humano. El cuerpo fue creado como parte del diseño de gloria, como instrumento visible de la presencia invisible. Por esto, declarar sanidad no es arrogancia espiritual, es obediencia a la verdad eterna en Jesús. Lo demostró una y otra vez. Hablaba a los cuerpos como quien habla a un amigo. Daba órdenes a huesos, a órganos, a sistemas completos. No porque buscaba exhibirse, sino porque sabía que el cuerpo fue creado para escuchar la voz de su Creador. Cada vez que tú declaras la voluntad de Dios sobre tu salud, estás imitando ese mismo modelo, no con presunción, sino con fe. No desde tu fuerza, sino desde su autoridad, porque la palabra de Jesús sigue vigente. Su voz no ha perdido poder. Su deseo de ver cuerpos sanos y corazones libres sigue siendo el mismo. Y cuando tú hablas en su nombre, cuando liberas su verdad con fe, el cuerpo responde, no porque tú seas fuerte, sino porque lo que dices está respaldado por el cielo. Por eso, cada vez que proclamas vida sobre ti, sobre tus órganos, sobre tu mente, estás haciendo eco de la voz que creó el universo. Y hay una herramienta que muchas veces subestimamos: a la gratitud. Dar gracias no es solo una emoción bonita, es una clave espiritual con consecuencias físicas. Cuando decides agradecer a Dios incluso antes de ver el milagro, algo se activa. El cuerpo responde a ese acto de fe con un cambio real. Las lo confirman repetidamente. El salmista decía: Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. No separa el perdón de la sanidad. No divide lo espiritual de lo físico, porque en Dios todo está conectado. Cuando el alma se levanta en alabanza, el cuerpo se alinea. Hay una energía invisible que recorre cada célula cuando decides exaltar a Dios en medio del dolor. Es como si la atmósfera interna cambiara, como si la luz desplazara la oscuridad. La gratitud no es un adorno emocional, es una disciplina que armoniza lo eterno con lo presente. El profeta Habacuc nos dejó un ejemplo contundente. Aunque falte todo, aunque no haya fruto, aunque parezca que nada mejora, yo me alegraré en él. Señora, en esa decisión, esa postura firme de fe, no solo transforma el alma, también protege la mente y fortalece el cuerpo, porque la alabanza levanta, la ansiedad derrumba, la adoración sana, el temor enferma, y tú fuiste creado para adorar con cada parte de tu ser, desde tu voz hasta tu respiración.